Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy Buenas bien, tardes. gracias. Buenas tardes para todos. Denme un segundito, ya les voy a compartir. Así. Entonces, buenas tardes para todos. Hoy tenemos la primera clase de la segunda prueba y terminamos el lunes, terminamos este módulo. Este módulo, esta partecita que nos falta es poquito, no es un tema muy largo. Listo. Listo. Aquí. ¿Están viendo la presentación? Ay. ¿Ven la presentación? Sí, Sí, profesora. profe. Ah, bueno, listo, gracias. Listo. Entonces aquí vamos a empezar a hablar de un tema que es los pacientes especiales. Vamos a hablar de los pacientes celíacos, veganos y los diabéticos. Entonces los pacientes celíacos, la enfermedad celíaca es una enfermedad digestiva que daña el intestino delgado y altera la absorción en las vitaminas, minerales y otros nutrientes que tienen los alimentos. Los pacientes que padecen de esta enfermedad, entonces no toleran una proteína llamada el gluten. Esta proteína se encuentra principalmente en cereales, lo que es el trigo, la avena, la cebada o el centeno. Cuando toman alimentos o cualquier medicamento que contengan gluten, lo que hace el sistema inmune es responder y producir daño a la mucosa y al intestino delgado. Entonces el sistema inmune se empieza a atacar a sí mismo y empieza a dañar lo que es el intestino. Las personas con enfermedad celíaca deben no solo tener precaución con todos los alimentos que tengan gluten, sino que también tener en cuenta de que de pronto hay muchos medicamentos que puedan tener trazas de alguno de estos componentes. Entonces, el almidón es un excipiente común en la fabricación de comprimidos y cápsulas. Puede derivarse de diferentes fuentes. Puede ser del maíz, puede ser de la papa, puede ser de la tapioca o también puede ser del trigo. Sin embargo, solo el almidón de trigo representa un riesgo para los pacientes celíacos. Entonces, miren, todo lo que contenga trigo, avena, cebada o centeno es un riesgo para las personas que tengan esta enfermedad celíaca. También la enfermedad celíaca pues va dependiendo de un grado de qué tan avanzada tengan la enfermedad. Hay personas que son muy intolerantes y con cualquier concentración del medicamento, de estos componentes les altera y hay personas que de pronto son un poquito más resistentes. Hay que tener entonces cuidado con los medicamentos que en sus excipientes tengan almidón, pero que su fuente sea de trigo. De avena y cebada de centeno pues no se encuentran estos excipientes, pero sí tener mucho cuidado con los que son de trigo. Entonces, cuando los excipientes del medicamento incluyen almidón de maíz, generalmente se puede asumir que están libres de gluten. Hay en casos en los que se menciona el excipiente solo almidón, pero no nos especifican si el almidón viene siendo de maíz o es de trigo. Entonces, la única forma que se tiene en estos momentos pues, en ese momento de comprobar qué tipo de almidón utilizaron sería pues preguntándole al fabricante. Obviamente, desde el momento en el que nosotros estemos en una venta, va a ser difícil para nosotros preguntarle al fabricante qué tipo de almidón utilizaron. Va a ser pues un proceso más largo. Los pacientes celíacos, muchas veces ellos aprenden a identificar qué medicamentos de pronto les va causando más daño.
Dice, otros términos que aparecen comúnmente en la lista de excipientes farmacéuticos son almidón pregelatinazado, almidón glicolato sódico. Entonces, estos almidones son derivados también de maíz, trigo, papa o arroz, que ellos lo que hacen es someterlos a un proceso químico, pero siguen siendo derivados de esto. Entonces, independiente de que le veamos, siempre que sea un almidón, hay que preguntarnos de pronto de dónde proviene ese almidón. Aunque es poco probable, no se puede garantizar que estén completamente libres de gluten después de su manipulación. No sé si han visto que hay muchos productos que venden y siempre ponen las especificaciones que han sido pasados en fábricas que también utilizan trigo, que utilizan avena, y eso es para alertar a las personas que son celíacas de que deben tener mucho cuidado con estos productos. Entonces, no hay una normativa que obligue a los titulares del registro sanitario a declarar que los productos son libres de gluten. Y la información sobre los excipientes en los rótulos y folletos de los medicamentos no siempre es completa, lo que dificulta el acceso a esta información. Entonces, realmente, este sellito libre de gluten, pues al menos en los medicamentos no es obligación declararlo. Y miren que así como vemos el almidón, entonces no siempre especifican si es almidón de maíz o de trigo, por lo que es muy difícil darnos cuenta realmente qué excipientes que tenga un medicamento puede hacerle daño a un paciente celíaco. Entonces, en respuesta a esta situación, la Fundación Chilena de Intolerancia al Gluten, que es la Convivir, ha tomado la iniciativa de proporcionar un certificado que asegure el bienestar y la calidad de vida de sus pacientes. Entonces, Disculpe, este certificado... profesora. Sí, señora. Disculpe, escucho como un ruido, así como que algo se golpea, no sé, no entiendo. Espérame, yo ya lo reviso. Espérame, reviso si hay algo activo. Listo, ahí le moví como la configuración al micrófono. Realmente no sé si se haya desconfigurado, pero me dicen si siguen sintiendo mucho ruido. Ahí como lo escuchan. ¿Aló? Yo le escucho bien. Ah, bueno. ¿Ahí escuchan bien? Sí, profesora, yo la he escuchado bien desde la Listo. primera vez. Perfectamente. Sí, profe, se Ujú. escucha súper bien. Listo, gracias. Si siguen escuchando cualquier ruido, me van avisando. Listo. Entonces, la Convivir, que es la Fundación de Intolerancia al Gluten, otorga un certificado. Entonces, este certificado, identificado con un sello que dice sin gluten, controlado por Convivir, facilita a algunas personas con enfermedad celíaca la Profe, identificación de disculpe, productos. Sí, dime. ¿no está compartiendo? Ay, claro, se me olvidó mientras buscaba el sonido. Ahí, listo. Entonces volvemos a la Convivir. La Convivir le entrega a algunos productos el certificado, un sellito que dice sin gluten controlado por Convivir. Esto facilita que algunas personas identifiquen qué productos pueden estar libres totalmente de gluten. Realmente es un certificado que los productos que quieran pueden obtenerlo, pero no significa que sea de obligación que ellos lo tengan. Este listado de productos entonces están en la página que es www.fundacionconvivir.cl.
Las empresas que quieran tener este certificado, ellos pueden solicitarlo ante el Convivir, le solicitan pues como unos documentos y se obtiene el certificado. Entonces miren, ahí en esta paginita las personas que sean alérgicas al gluten pueden empezar a identificar qué productos pueden consumir. Entonces miren que tenemos el ibuprofeno, pero el ibuprofeno, el Pironal Fluforte del laboratorio Vagón, el naratriptán, el eretriptán, entonces Vagomigral, Migranol, el Keval. Tenemos estos antisépticos que son masticables, los AB, el Tusigen, el Broncar. Entonces es bueno que uno le dé una leidita, al menos como para ir teniendo en mente qué productos son los que se encuentran acá, pero las personas celíacas y también las podemos como a ellos indicar de que pueden consultar esta página para que ellos vayan teniendo en mente de pronto qué medicamentos tienen el certificado y les puede servir. Entonces, estos medicamentos, algunos, miren que algunos laboratorios tienen en sus cajitas el sellito, pero realmente como no es obligación, no es que los vamos a encontrar fácil en las cajitas. Entonces lo más fácil es simplemente entrar a la página e identificar el producto. ¿Alguna preguntita en esa parte? No, profe, todo claro. Listo, gracias. Entonces ahora pasamos a lo que son los pacientes veganos. Entonces el veganismo dice que es una práctica cada vez más común en nuestra sociedad, implica el rechazo de la utilización y el consumo de productos de origen animal. Ocurre que algunos medicamentos en sus excipientes tienen productos de origen animal. Entonces dice, es relevante destacar que los excipientes comúnmente asociados a los principios activos, que provienen normalmente de fuentes animales, y cada vez es más común que los usuarios en farmacia consulten por medicamentos que no tengan estos excipientes. Vamos a ver de pronto una lista de los excipientes más comunes que se saben que vienen de origen animal. Entonces, por un lado tenemos la gelatina. La gelatina es muy utilizada, sobre todo en los recubrimientos de las cápsulas que encontramos que son blanditas, las cápsulas que son líquidas. Por lo general, estas cápsulas están hechas de gelatina. Entonces, es extraída de los tejidos de cerdo principalmente. La gelatina se utiliza habitualmente en el recubrimiento de cápsulas y otros medicamentos. Entonces la encontramos en esas capsulitas o en otros recubrimientos que le hacen a los medicamentos. ¿Se acuerdan que vimos esa parte? Muchos pacientes que tienden a ser veganos, entonces no toman este tipo de cápsulas de medicamentos que vienen con la gelatina blanda. Hay otros medicamentos que a pesar de que son de gelatina blanda, que uno le ve la capsulita blandita, por detrás le vemos los excipientes y no son hechos de gelatina. Entonces, si vemos el excipiente y no dice gelatina, lo pueden utilizar los pacientes veganos. Tenemos otro excipiente muy utilizado, que es la lactosa. Entonces, la lactosa es un azúcar, viene derivado entonces de la leche de vaca y compuesto por glucosa y galactosa. Se emplea como excipiente en la formulación de medicamentos, cumple la función de aglutinante y diluyente en comprimidos y cápsulas. La lactosa se encuentra mucho en los medicamentos, sobre todo en las cápsulas, porque nos hace que sea como más proporción, que es cuando la concentración del medicamento es muy bajita, esto hace que sea mucho más. Y también en algunas cápsulas, también como aglutinante, lo que nos dicen, ¿se acuerdan que los aglutinantes eran los que hacían que el producto como que estuviera más pegadito y pudiera tener mayor estabilidad la pastilla? Dice que también se utiliza como agente de soporte en polvos de inhalación. Entonces puede estar presente hasta el 20% de los fármacos de uso común. Entonces la lactosa es uno de esos excipientes muy utilizados que las personas que son veganas no deberían estarlo consumiendo. Tenemos otro excipiente que es la goma laca. La goma laca proviene de un animalito pequeño que se llama la cochinilla laca. Entonces de ahí, de este animalito, se extrae una resina.
Esta resina es de color rojizo, se utiliza principalmente para recubrir los comprimidos. Entonces se recubren los comprimidos, las grajeas, les da un color rojizo y aparte de eso, como es una laca, hace que la liberación del medicamento sea más controlada. Entonces es un producto también muy utilizado. Y por otro lado está el carmín. El carmín es un colorante. El colorante también viene de estos animalitos que es la cochinilla. Entonces esa cochinilla se utiliza para dos partes. Una como el recubrimiento de las grajeas para controlar la liberación y como colorante. Entonces como proviene de un animalito, idealmente pues no lo deben utilizar las personas veganas. La lanolina la vemos mucho. Miren que también se encuentra mucho en los pañitos húmedos que son para los bebés. Esa lanolina es una cera que vienen de glándulas sebáceas de mamíferos que producen la lana como las ovejas. Sinceramente no sé cómo la extraen pues esa cera, pero de las glándulas a los animales les extraen la lanolina y la utilizan. La lanolina es una cera natural. Miren que se utiliza mucho en esos pañitos, en algunos medicamentos, entonces hay que tenerlo en cuenta. Dice, en el caso de la gelatina, se debe aclarar que se trata de un ingrediente que proviene de los animales. De hecho, la denominación gelatina siempre indicará que no es apto. Entonces, yo creo que destacan la gelatina es porque es de esos excipientes que más vamos a encontrar, por lo que yo les decía de las capsulitas, pero todos estos excipientes o productos que vimos acá son muy utilizados en la industria farmacéutica. Entonces hay que tener en cuenta en el caso de que algún paciente nos indique que necesita que el producto sea totalmente vegano. Dice que aunque los laboratorios farmacéuticos cada vez están más conscientes, algunos han pasado a utilizar la hidroxipropil metilcelulosa. Este es un compuesto que es denominado como gelatina vegana. Entonces es una gelatina, tiene la misma consistencia de la gelatina, pero no es extraída no es extraída de los animales, sino que es hecha en laboratorio. Entonces, los medicamentos que digan que tienen HPMC, entonces saldría como el excipiente HPMC. Entonces esto nos hace indicar que es una cápsula vegana. Entonces cuando veamos la capsulita, mirar por detrás los excipientes. Si sale solamente gelatina, entonces ya eso nos hace indicar de que no es apto para veganos. Pero si sale HPMC, entonces es una cápsula hecha a partir de este compuesto que es un sintetizado en laboratorio. Dice que además los excipientes también existen principios activos de origen animal. Entonces la vitamina D encontramos en dos formas. La vitamina D es producida por hongos y levaduras. Entonces por lo que son de origen animal. Mientras que esa es la vitamina D2, el ergocalciferol. La vitamina D3, que es el colecalciferol, esta proviene entonces de animales. Se extrae de la lana o el aceite de pescado. Entonces hay que tener en cuenta cuando un paciente vegano nos vaya a pedir vitamina D, la vitamina D ideal para él sería la vitamina D2 que diga ergocalciferol y no que venga mezclado o que sea solamente el colecalciferol. Entonces ahí en ese excipiente tener cuidado de cuál le estaríamos recomendando. La D2 entonces para veganos y la D3 ya es proveniente de origen animal. Dice que por suerte la vitamina D3 también tiene una versión para personas veganas. Se debe a que determinados líquenes son capaces de producirla, entonces esto la producen a base de unas algas, sacan la vitamina D3. En estos casos, que cada vez son más numerosos, se utiliza una preparación de complementos alimenticios en los que se indica su origen y denominación vitamina D3 vegana. Entonces es tan importante que indique que esta sea de origen de líquenes y no de animales, que siempre cuando encontramos un producto, así que es a partir de líquenes, siempre nos va a decir vitamina D3 vegana. O sea, realmente no es que nos va a entrar en los excipientes, porque miren que eso es un principio activo. Entonces, en la presentación del producto ya nos va a indicar que es vegano. Si no dice que la D3 es vegana y sale solo colecalciferol, entonces eso ya se nos hace indicar de que proviene de origen animal.
Entonces, es muy importante que siempre tengamos en cuenta estos productos que vimos acá, porque hay muchos pacientes que llegan a farmacia preguntando de que sean de origen vegano. Igual, estas personas siempre tienden a tener muy claro de pronto qué medicamentos o qué productos pueden adquirir, pero siempre es bueno que los tengamos nosotros en mente. ¿Alguna preguntita en esa parte? No, profe. Listo, gracias. Ahora pasamos a los pacientes intolerantes a la lactosa. Les hago una pregunta, ¿están escuchando bien ahí o están escuchando mal? ¿Se escucha bien? Ah, bueno. Listo, gracias. Entonces, los pacientes intolerantes a la lactosa, entonces, si un usuario tiene intolerancia a la lactosa diagnosticada, debe consultar la cantidad de lactosa que contienen los medicamentos para consumirlos. Miren que veíamos en la imagen anterior, en la diapositiva anterior, que casi el 20% de los medicamentos tienen lactosa como excipiente. Es porque la lactosa se utiliza para muchos, tiene muchos usos. Entonces, las personas que realmente son intolerantes a la lactosa deberían al menos ir identificando qué medicamentos les caen mal y ir viendo los excipientes por detrás. Es muy difícil, en un excipiente no le determinan o no ponen casi nunca qué cantidad de ese excipiente tiene. Entonces hay personas, lo mismo que les decía de los celíacos, que una pequeña cantidad de lactosa no les cae mal, pero hay personas que con cualquier poquito de lactosa ya ellos empiezan a tener los síntomas. Habitualmente la encontrarán en el prospecto del medicamento, se debe hacer tanto en el caso de los medicamentos que le han prescrito con receta médica como en los que van a llevar de venta de receta libre. Se debe buscar alternativas que no contengan este excipiente. Si no es posible realizar este cambio en la farmacia, el paciente deberá consultar a su médico para que le cambie el medicamento o le indique preparado magistral. ¿Se acuerdan cuando vimos los preparados magistrales? Que decía que se puede elaborar un preparado magistral si la persona es alérgica o intolerante a alguno de los excipientes que tenga el medicamento que ya viene hecho. Entonces, si la persona se ha dado cuenta y se ha revisado en todas las alternativas comerciales que el paracetamol tiene lactosa y que todos esos paracetamoles le están cayendo pesados, el médico puede mandar a elaborarle un preparado magistral, que ese preparado magistral tenga un excipiente diferente a la lactosa. Existen en farmacia, esto se los puse más como para que nosotros lo conozcamos, pero existen en farmacia estos como medicamentos, que esos medicamentos vienen a base de lactasa. Estos medicamentos le ayudan mucho a las personas que son intolerantes a la lactosa cuando van a consumir algo que tiene lactosa. Entonces les ayuda, cuando las personas son intolerantes a la lactosa, por lo general tienen hinchazón abdominal, presentan gases, entonces flatulencia, les da mucha diarrea. Entonces lo que hace, esta es una enzima que les ayuda a descomponer todo lo que tenga lactosa. Entonces la idea es que se tomen este medicamento antes de las comidas, de cualquier comida que vaya a tener lactosa, pues si no tiene lactosa no es necesario. Y entonces ya con esta lactasa lo que les ayuda es a descomponer la lactosa y no presentan esos síntomas. Entonces en caso de que sea un medicamento súper necesario, que el paciente lo necesita muy urgente y no lo encuentran sin lactosa, esto puede ser una alternativa para que el paciente pueda hacer ese tratamiento. Pensemos que es una alternativa si es un tratamiento corto. Si ya es un tratamiento crónico o a largo plazo, el médico lo debe evaluar, de pronto buscar cuál sería pues la mejor ayuda ahí. ¿Alguna preguntita en esta parte? No, profe. Listo, gracias. Ahora pasamos a los pacientes diabéticos. Entonces, existen algunos excipientes que hay que tener en cuenta para este tipo de pacientes, especialmente cuáles. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa se debe tener precaución en los pacientes que tienen diabetes. Pensemos en pacientes que tienen ya diabetes mellitus, si tienen prediabetes
Ahí habría que de pronto revisarlo un poquito con su alimentación. Si su alimentación es baja en azúcar y necesitan el medicamento por un periodo corto, lo pueden utilizar. Pero ya las personas que tienen realmente diabetes y que toman medicamentos para esto, deben tener mucho cuidado. Dice que la glucosa no debe superar los 5 gramos de glucosa por dosis. También debemos ponerle cuidado si dice que tienen fructuosa. La fructosa se utiliza como edulcorante y saborizante. En nuestro organismo se convierte parcialmente en glucosa, en lo que eleva los niveles de glicemia. Se puede usar en diabéticos, pero con moderación. Entonces, siempre ver qué tiempo de tratamiento, ver que el paciente, mientras de pronto se esté tomando este medicamento, que digamos va a ser por 5 días solamente, no consuma otro tipo de azúcar, para que eso no le eleve los niveles de glucosa mucho. Entonces, la fructosa miren que viene de muchas frutas, pero esa fructosa cuando llega a nuestro cuerpo se convierte en glucosa, entonces también nos eleva la glicemia. La sacarosa está formado por 2 azúcares, la glucosa y la fructosa. Entonces también se debe tener precaución en pacientes que sean diabéticos. No se debe superar los 5 gramos de sacarosa por una dosis. Y tenemos la galactosa. La galactosa se utiliza por lo general para recubrir cápsulas o para recubrir comprimidos. También se descompone en glucosa, entonces también se debe tener cuidado que no supere los 5 gramos. Entonces, principalmente, ¿qué? Debemos tener cuidado que no se supere los 5 gramos de dosis. Si este medicamento está utilizado para un comprimido, es súper difícil que vayamos a superar 5 gramos. Pero entonces, tener cuidado de ver cuánta se tiene que tomar el paciente, por cuánto tiempo, si es un paciente que está controlado o no. Idealmente, siempre advertirle. No consumir de pronto otro tipo de azúcares mientras tenga estos tratamientos para que los niveles de azúcar, de glucosa, no se nos suban mucho. La lactosa, entonces la lactosa también está formada por glucosa, miren que la veíamos anterior. La lactosa entonces se debe tener cuidado que no supere los 5 gramos. Entonces tenemos que miren glucosa, todo lo que tenga glucosa. ¿Quién tiene glucosa? La lactosa, la galactosa, la sacarosa, la fructosa se convierte en glucosa y la glucosa por sí sola. Hay algo que se llama azúcar invertido. Este se utiliza como agente de recubrimiento y para rellenar comprimidos y cápsulas. Está formado por fructosa y glucosa, por lo que tampoco se aconseja su uso. Entonces tenemos todos estos componentes, principalmente porque todos cuando llegan en el cuerpo se convierten en glucosa. Y lo que tenemos que tener cuidado siempre es que no se superen los 5 gramos de glucosa. Estos otros componentes, espérenme un momentito. Dice que el aspartamo también es muy utilizado. Se utiliza como edulcorante. Este sí se puede utilizar en pacientes diabéticos sin problema. Entonces, si vemos que no tiene presencia de los otros edulcorantes, pero nos sale aspartamo, ya sabemos que el aspartamo es el que está sustituyendo al edulcorante en este caso y es apto para diabéticos. Tenemos el glicerol, o a veces aparece como E422, no siempre como glicerol. También se puede consumir por diabéticos, pero siempre con precaución. Miren que la dosis es mucho más alta, pero aún así tener precaución que la dosis no supere los 10 gramos. Puede producir dolores de cabeza o problemas gástricos principalmente. Son síntomas pues de que la glucosa está alta. Tenemos el xilitol. El xilitol se puede usar en diabéticos sin problema, ya que este no nos altera los niveles de glucosa. El lactitol o el E966 también lo pueden tomar pacientes diabéticos. El maltitol, el E965, se debe tomar siempre con precaución, porque cuando está en exceso produce diarrea o flatulencias, pero es un medicamento, perdón, es un edulcorante que se puede tomar sin problema los diabéticos. El manitol, entonces se puede tomar con precaución porque puede tener efecto laxante. Realmente las concentraciones que traen estos
excipientes en una tableta tienden a ser muy mínimas como para que nos genere de pronto esos efectos. Lo mismo que el sorbitol también tiene efecto laxante. Entonces, estos que encontramos acá, los pueden tomar los diabéticos, algunos con precaución, pero si los encontramos ya vemos que esos son un edulcorante que sí es apto. En resumen, dice, se debe evitar la glucosa, la fructosa, la sacarosa, la galactosa, la lactosa y el azúcar invertido. Y tener precaución con el aspartamo, miren que sí se puede utilizar, pero siempre con precaución realmente estos, un momentito, el glicerol, el xilitol, el lactitol, manitol y el sorbitol. Encontramos ahora en farmacia muchos medicamentos que ya de por sí vienen con la etiqueta que dice que son sin azúcar o que dicen apto para diabéticos, principalmente en qué nos deberíamos fijar. Las tabletas, la concentración que trae de estos productos es muy baja. Tenemos que ponerle más cuidado es a todo lo que sea de pronto jarabes o a lo que sean suspensiones, porque por lo general estos jarabes y suspensiones les echan adictivos con azúcar por una parte para que sepan mejor y por otra parte porque eso les ayuda a espesar. También tener de pronto especial cuidado en todos los productos que vienen en polvito para preparar, que el colágeno, todo eso que viene con sabores para preparar. Entonces, por ejemplo, miremos el Abrilar es una muy buena alternativa para las personas que tienen diabetes y las personas que son celíacas. Miren que de una nos están diciendo sin azúcar, sin gluten, sin alcohol y sin colorantes. Entonces, sin gluten sabemos que es apto para personas celíacas. Sin azúcar es apto para personas con diabetes. Entonces, es una muy buena opción el Abrilar en caso de cualquier problema respiratorio, pues como cualquier gripe. Bueno, acordémonos que la concentración en test de glucosa en pacientes sanos, eso también lo vimos en la clase pasada, en los pacientes sanos siempre la glucosa en ayunas debe estar entre 70 y 100. Si nos pasa por diferentes ocasiones la glucosa por encima de 100, podríamos empezar a hablar de un paciente que es prediabético o ya diabético. Es bueno que nosotros tengamos en mente estos valores. Muchas veces llegan pacientes a farmacia que solicitan que nosotros les tomemos como la glucosa. Hay farmacias que tienen glucómetros también como para ayudar. Desde el COVID se empezó a de pronto restringir mucho esto y es porque miren que cuando tomamos cuando hacemos una glucometría, la persona hay que pincharla y siempre derrama una gotica de sangre. Entonces, de pronto ya no se utiliza tanto. Hay muchos pacientes que llegan también con su propio glucómetro a que uno de pronto les ayude. Entonces, siempre acordémonos que una persona sana debe estar entre 70 y 100. Preguntas hasta acá. Listo. Ahora vamos a pasar a algo totalmente diferente y vamos a hablar sobre los medicamentos veterinarios. Acuérdense que tener medicamentos veterinarios en farmacia pues no es obligación. Cada farmacia determina qué tipos de medicamentos veterinarios va a tener, cuál es como que va a vender. ¿Qué nos dicen de producto farmacéutico de uso veterinario? Cualquier sustancia natural o sintética o mezcla de ellas que se administre a los animales con el fin de prevenir, tratar o curar enfermedades o sus síntomas. Restablecer, corregir o modificar las funciones fisiológicas, estimular la inmunidad activa, otorgar inmunidad pasiva o diagnóstico de enfermedades. Entonces, en general, miren que es lo mismo que los medicamentos para humanos, pero estos van solamente destinados al consumo en animales, pero se utilizan para los mismos. Miren que también se utiliza para diagnosticar enfermedades. Entonces también tenemos dispositivos médicos, sino que todo va destinado solamente a uso animal y debe tener la leyenda, pues que es un producto veterinario. Nos dicen que anteriormente las responsabilidades del Ministerio de Salud
en cuanto a productos veterinarios era mayor. Pero desde 1994 se modificó la ley, es la ley SAC 18.755, y se estableció un artículo donde dice que estos productos veterinarios están a cargo del Servicio Agrícola Ganadero. Entonces, los productos veterinarios no nos los va a fiscalizar el ISP y no nos los fiscaliza la Seremi. Todos los productos veterinarios nos los fiscaliza el SAC. Entonces, el SAC es el único encargado en todo el territorio nacional de la inspección y el control de medicamentos veterinarios. Entonces, miren que esta es otra visita que podemos tener aparte. Nos puede visitar el Seremi y esa misma semana, si quiere, nos puede visitar el SAC. El SAC hace exactamente la misma revisión que hace el Seremi, pero enfocada solamente en productos veterinarios. Pero nos hace la misma revisión de que tengamos exhibido el horario de funcionamiento, que tengamos exhibido quién es el director técnico a cargo, que tengamos el libro de reclamos. Nos revisan, dice que, mire, este reglamento contendrá las normas de carácter sanitario relacionadas con la producción, fabricación, registro, almacenamiento, distribución, venta, importación, exportación y las características de los productos. O sea que el SAC también es el encargado de vigilar a los laboratorios que fabrican o que distribuyen estos medicamentos. Dice que solo se podrá fabricar, importar, exportar, tener, distribuir y transferir productos registrados en el servicio. Entonces no se puede vender en farmacia productos que el SAC no ha autorizado a vender dentro del país. Las farmacias, entonces ya sabemos esto, pueden elegir si manejar o no manejar stock de productos veterinarios. Para manejar productos veterinarios se debe solicitar la autorización de estos productos al Servicio Agrícola Ganadero, o sea, el SAC. Entonces ya sabemos que todo lo que vimos para medicamentos de uso humano, que lo hacía el Seremi y el ISP, en este caso no lo va a hacer el SAC. Obviamente tenemos que tener pues un permiso del Seremi al ISP para abrir la farmacia, pero después tenemos que solicitar que el SAC nos visite para que nos autorice vender productos veterinarios. Siempre esta autorización la hacen a cargo de un químico farmacéutico, porque como se va a vender en farmacia, pues aplica las mismas condiciones. Entonces debe estar el químico farmacéutico a cargo de ellos. Mire que se deben almacenar en un lugar fresco sin sobrepasar los 25 grados, sin contacto directo con la luz del sol. Entonces son exactamente las mismas características que tienen los productos para uso humano. Entonces también podemos tener productos veterinarios que se deban refrigerar. Entonces si se deben refrigerar, pues los debemos guardar en el refrigerador y ya saben que siempre va a ser entre 2 y 8 grados. ¿Qué es importante? Que cuando el SAC nos visita, nosotros debemos tener los medicamentos veterinarios en una góndola o un espacio separado del resto de los medicamentos. Miren qué nos dice la norma. Disponer de un recinto cerrado para su almacenamiento. Disponer de unidades de frío cuando almacenen productos que así lo requieran. Los productos sometidos a control especial deben estar separados de los otros y bajo llave. Los medicamentos no podrán almacenarse junto con alimentos, plaguicidas u otros productos peligrosos. Y solo se podrá vender al público productos terminados y no se puede fraccionar. Entonces son exactamente las mismas normas que tenemos para medicamentos de uso humano. ¿Qué es importante? Que esto los debemos tener no entonces organizados en el resto de las góndolas, sino que deben estar en un cajón especial. No bajo llave solamente los que requieran control especial, o sea, si ese producto tiene psicotrópicos o estupefacientes, sí debe ir bajo llave. Si no, simplemente tenerlos en un espacio diferente donde no hayan productos de uso humano y manejarle las mismas condiciones. Bueno, también miren que nos dicen que no se puede fraccionar. No se puede fraccionar en caso de que mandemos a hacer productos magistrales de uso veterinario, también tienen que estar separados de los demás productos magistrales para uso humano.
pero sí se pueden, acuérdense que vimos antes una formulita de productos magistrales que era de uso veterinario. Entonces ellos se pueden mandar a fraccionamiento, obviamente con quien tengamos el servicio de fraccionamiento, y se pueden mandar a ser preparados. Lo que no podemos es nosotros tenerlos en farmacia y estarlos vendiendo de forma fraccionada. Entonces el SAC también se encarga de fiscalizar las farmacias que encuentren con estos productos. La condición de venta de los productos veterinarios son las siguientes. Las condiciones de venta realmente son las mismas que manejamos para productos de uso humano. Entonces tenemos los productos de venta libre, que son los productos, los medicamentos, vitaminas, diferentes medicamentos que se utilizan, que no requieren receta. También vamos a encontrar en la cajita la leyenda de si son bajo receta o receta retenida. Entonces tenemos venta libre, tenemos venta bajo receta médica, tenemos venta bajo receta médica retenida. Estas que son retenidas, acuérdense que deben ser archivadas en la farmacia durante 1 año, en caso de que nos fiscalicen, tenerlas ahí. Venta bajo receta médica veterinaria retenida con control de saldo, en caso de que hayan productos estupefacientes o psicotrópicos, entonces los que se les lleva control en el libro. Hay una venta que es solamente para médicos veterinarios. Principalmente, esto es cuando ellos lo compran para uso en la farmacia, para uso en las veterinarias. Entonces la compran para ellos tener uso en farmacia. Principalmente no lo compran tanto a farmacias comerciales, sino que ellos lo piden directamente pues con los laboratorios de las bodegas que les ayudan. En cuanto a estos que son solamente para uso veterinario, entonces pueden ser medicamentos vendidos solamente a veterinarios que no sea la receta retenida. Cuando son con receta retenida, con control de saldo, entonces es lo mismo de estupefacientes o psicotrópicos que a veces los utilizan, por ejemplo, en veterinarias para sedar, los utilizan cuando van a hacer cirugías, algunas tomas de muestra que necesitan sedar pues a los animalitos. Y hay otras que es venta para uso exclusivo del servicio. Corresponde a aquellos productos que son vendidos al público general, que no son vendidos al público general ni a médicos veterinarios, sino que su comercialización se encuentra restringida al servicio para efectos de sus programas oficiales de control o erradicación de enfermedades. Estos medicamentos son medicamentos que vienen para erradicar de pronto enfermedades cuando se empiezan a generar como en virus, pero que solamente son para uso animal. Entonces estas las tiene el SAC controladas, y en caso de pues, que se dé la epidemia o en caso de que encuentren a algún animal con estos síntomas, se les solicita a ellos y ellos se la venden exclusivamente al servicio veterinario que la esté solicitando, pero ya son medicamentos de un control especial. En general, entonces, ¿qué nos dice aquí? Miren que son las mismas condiciones en cuanto a venta en farmacia comercial que tienen los productos de uso humano. Pueden haber recetas de medicamentos de venta libre, pueden haber medicamentos que son de simplemente presentación de receta, otros que son de receta retenida y otros que son con control de saldo. No vamos a manejar todas, acuérdense que eso depende simplemente de los que la farmacia quiera contratar o vender en ese momento. Si va a vender medicamentos que son con control de saldo veterinarios, tiene que pedirle la autorización al SAC para que ellos permitan que los vendamos. Entonces, toda receta médico-veterinaria debe ser extendida y firmada por un médico veterinario. Entonces, lo mismo, debe indicar en ella cuál es el nombre del médico, el domicilio, su cédula, el producto que que está prescribiendo, la dosis de este producto, cada cuánto se va a tomar, cuál es la vía de administración y para qué especie de animal va. ¿Qué tiene? Entonces miren que las recetas tiene prácticamente, disculpen, denme un momento.
Perdón, ¿están viendo la presentación ahí? Sí, profesora. Ah, listo, gracias. Bueno, entonces las condiciones de la receta que recibimos son las mismas, siempre debe estar indicado el nombre del médico veterinario, el medicamento siempre en su presentación comercial, presentación genérica y comercial, y debe indicarnos también el nombre del propietario. O sea, el nombre del propietario es a quién quién es la persona que está a cargo de ese animal. Y debe venir obviamente la fecha de prescripción. Son las mismas indicaciones, que las recetas deben comprarse en 30 días, a no ser de que se la extiendan por 6 meses, por 3 meses, pero acuérdense que una receta tiene la vigencia de 30 días. Entonces, si nos encontramos un antibiótico, pero el antibiótico viene recetado para un animal, entonces mire que las mismas condiciones, tiene que ser presentación de receta, no le podemos cambiar dosis o indicación del producto. Y dependiendo pues del antibiótico, miramos en la cajita si la receta es retenida, que acordémonos que si el tratamiento es por 14 días, por lo general nosotros nos quedamos esa receta porque él ya no va a necesitar esa receta, y en caso de que no la soliciten, le ponemos por detrás que ya fue despachado, que se despachó la dosis total y cuándo se despachó. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos en venta bajo receta retenida? Miren, estos medicamentos son realmente más difíciles de encontrar en farmacia comercial. Que tenemos el tiopental, que lo utilizamos para los dolores. Pensemos que también hay animales que empiezan a sufrir de convulsiones. Entonces hay muchas enfermedades que son de forma crónica. Por lo tanto, podemos encontrar recetas para pacientes que van de forma crónica. También es más común realmente encontrar recetas magistrales, porque como la dosis depende del peso que tenga nuestro animalito, entonces muchas veces lo que hacen, y lo que es más fácil porque los productos veterinarios tienden a ser muy caros, lo que más nos vamos a encontrar es que nos lleguen recetas magistrales de uso veterinario. Entonces, los productos veterinarios más vendidos en farmacia son los que vamos a ver a continuación. El laboratorio más común, el laboratorio que más medicamentos tiene en Chile se llama Drag Pharma. Este es un laboratorio chileno, es como el que más medicamentos de uso veterinario tiene. Tenemos entonces el ketoprofeno. Miren, el ketoprofeno viene de uso oral, viene en gotitas y viene en pastillas. Encontramos en las cajitas de los productos veterinarios este dibujito. Miren, este dibujito nos indica que el producto viene con estas ranuras para que se pueda partir más fácil. También en los productos de uso humano a veces encontramos los dibujitos. Cuando encontramos estos dibujitos, eso nos indica que el medicamento viene especial para partirse. Acuérdense que si nos dice comprimidos recubiertos, esos medicamentos no se pueden partir. Cuando encontramos estos dibujitos, sí se puede partir. ¿Qué es? En la parte veterinaria, la mayoría de los medicamentos vienen así porque lo que yo les digo es que las dosis de esto viene dependiendo del peso. Dependiendo del peso del perrito, del gatito, es la dosis. Entonces, casi todos los comprimidos que vamos a encontrar vienen con estas ranuritas. Y ya para perros o gatitos más chiquitos, encontramos en jarabe. Entonces, miren, forma farmacéutica oral, el ketoprofeno también viene de uso humano, es un analgésico, antiinflamatorio, es antipirético. Entonces, las dosis recomendadas de esos productos siempre van a depender del peso que tenga nuestra mascota. Y miren cómo viene el registro. Entonces, el registro siempre viene SAC y el número. ¿Por qué? Porque estos registros no los otorga el SAC, no el ISP, sino el SAC. Tenemos el Rostrum. Miren, el Rostrum es un antibiótico que viene también en suspensión, en tabletas. Miren, la cajita también viene ranurada y miren que dice comprimido. También la dosis depende del peso que tenga nuestra mascota. Entonces,
Este antibiótico siempre va a venir bajo receta. Acuérdense que ningún antibiótico se vende sin receta, independiente de que sea de uso veterinario. Cuando el SAC nos va a fiscalizar, cuando el SAC fiscaliza, ellos le ponen mucho cuidado a esto. ¿Por qué? Porque ellos tienen una cantidad muy reducida de medicamentos. Entonces, no es como cuando nos fiscaliza el CEREMI y el ISP, que tienen un montón de medicamentos para revisar y de pronto se enfocan en los medicamentos controlados o en los medicamentos que han tenido alertas, sino que cuando el SAC nos visita, ellos revisan casi que todos los medicamentos. Entonces, si ven en nuestro sistema que en algún momento tuvimos un antibiótico y que no tenemos guardada la recetica de ese antibiótico, ya eso da como anotación mala en el informe que nos hagan de auditoría. Listo. Tenemos el Meloxibet. El Meloxibet es un meloxicam, viene principalmente en solución oral. También, entonces, mire que la dosis recomendada depende de cuánto pese el paciente. Siempre aquí vamos a ver lo mismo. Condiciones de venta bajo receta médica y con registro SAC. Entonces, el meloxicam, que también viene de uso humano, es analgésico antiinflamatorio. El doximium, miren, esto es doxiciclina. Este antibiótico, por ejemplo, que vimos aquí es especial para uso animal. La doxiciclina, miren que también la encontramos en uso de humanos. Entonces, esta doxiciclina viene en forma de comprimidos. No estoy segura si viene en jarabe, creo que viene en suspensión también. Entonces es utilizada como antibiótico, sabemos que tiene que ser con receta, dosis recomendada siempre dependiendo del peso y que tenga registro SAC. Entonces obviamente no vamos, si no vendemos medicamentos de Drug Pharma, que ya sabemos que todos los de Drug Pharma tienen registro SAC, tenemos que ver que el medicamento que estemos vendiendo sí traigan registro, porque acuérdense que en farmacia no podemos tener medicamentos que no tengan registro. El Mixantin Plus, entonces el Mixantin viene en cremita de 2 presentaciones y se utiliza principalmente para infecciones bacterianas, para honguitos, cuando tienen alergias en la piel, entonces como dermatitis, se los envían bajo receta porque miren que tiene antibiótico. Miren que aparte de tener antibiótico también tiene prednisolona. Acuérdense que la prednisolona es un corticoide. Esos corticoides son con receta. Tiene entonces neomicina, que es para los hongos, tiene clotrimazol para los hongos, el óxido de zinc principalmente lo envían, lo tienen casi que todas las cremitas y el óxido de zinc nos ayuda a cicatrizar, y tiene benzocaína, que la benzocaína es como un anestésico. Entonces ese anestésico les quita la picazón, les quita de pronto el dolor que tengan ellos en esa lesión. Como es cremita, esto sí es simplemente la dosis es aplicarla en la zona afectada 2 o 3 veces al día, de 5 a 7 días. Acuérdense que nada que tenga corticoide o que tenga antibióticos se debe usar por mucho tiempo. ¿Qué pasa con los corticoides en la piel? Acuérdense que ellos adelgazan la piel. Si adelgazan la piel, estamos más propensos a infecciones. Entonces, como de por sí ya el paciente tiene una infección, pues la idea es no utilizarlo por un periodo muy largo. Por sus componentes, entonces es con receta médica. El Ivermic de pronto es de los más vendidos o los que más frecuente tienen las farmacias. Estos se utilizan como antiparasitario. Entonces el Ivermic viene en pastillitas y también viene en gotas. Venta bajo receta médica también. El Ciprovet es ciprofloxacino. Entonces también bajo receta médica. Acuérdense que entonces todo lo que veamos que tiene un antibiótico, ciprofloxacino lo conocemos porque si viene de uso humano va con receta. Tenemos la dipramida es, mire que metoclopramida, no sé si se acuerdan, la metoclopramida la utilizamos para las náuseas o los vómitos. Entonces esto se utiliza para el manejo de náuseas y vómitos. Hay mascoticas, pacientes, perritos o gatos que ellos también, por ejemplo, están en quimio, o hay pacientes que le están haciendo algún examen y esos exámenes
le generan náusea, entonces se los envían a tomar esto antes. Pacientes que tienen problemas hepáticos y ellos tienden a vomitar mucho, sobre todo los gatitos, entonces les mandan mucho este medicamento para detener las náuseas. Venta bajo receta médica. El Sucravet es como el sucralfato o es como, digamos, el Gaviscon, pero de uso veterinario. Entonces, mire que es sucralfato, suspensión oral, la utilizan cuando los perritos tienen mucha gastritis, cuando tienen úlceras estomacales, cuando tienen esofagitis o cuando de pronto tienen alguna intolerancia estomacal. Tienen las mismas propiedades pues, que tienen humanos, que ellos lo que hace es, acuérdense que proteger la parte gástrica para que la mucosa no se siga dañando y se pueda regenerar nuevamente. La dermisona, entonces, ¿qué tiene la dermisona? Prednisolona. Si tiene prednisolona, acordémonos que es con receta. Entonces, esta prednisolona, corticoide, antiinflamatorio, sirve para reacciones alérgicas, pacientes que tengan alguna enfermedad autoinmune, porque también se les da, cuando tienen enfermedad intestinal crónica, que tienden a sufrir mucho algunos perritos de esto. Entonces siempre venta bajo receta porque también es prednisolona. Entonces miren que las condiciones de venta de los productos veterinarios es exactamente la misma. Así nosotros no conozcamos el medicamento, nunca lo hemos visto, pues simplemente consultamos. Si tienen prednisolona, si tienen corticoide, con receta. Si es antibiótico, con receta. Preguntitas hasta esta parte. Listo, tomémonos 10 minuticos para descansar y volvemos a la clase. ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Listo, muchas Sí, gracias. profesora. Entonces volvemos a las 8:12.
Listo, vamos a continuar primero con la asistencia. Karen Aguilera. Karen. Alguien me está hablando que no se le escucha. Listo. Paola Algarilla. Presente. Paola. Presente, profe. Karen Aguilera, Paola presente. Algarilla. Listo, ya se las puse a las dos, Gracias. gracias. Jocelyn Ángel. Carola Arancibia. Presente, profe. Gracias. Eva Rachel Aranda. Catalina Aigada. Jacqueline Bravo. Profesora, Señora. disculpe que la interrumpa. Jocelyn recién conectándose que estaba ocupadita mi niña. Listo, Jocelyn, gracias. Ya te lo puse. Jenny Gracias. Carrasco. Matías, tampoco. Susana Cubas. Lisbeth González. Presente. Gracias. Lisette Hansen. Presente. Gracias. Constanza Enríquez. Brenda Hernández. Michelle Lillo. Presente, profe. Gracias. Romina López. Yarixa Maule. Romina López, presente. Listo, Romina, gracias. Yaritza. Denise Mesa. Elisa Jacqueline Pérez. Soledad Elena Quesada. Solans Ríos. Durasca Lorena Sánchez. Marta Toledo. Presente, profe. Gracias. ¿Me faltó alguien por llamar? Nadie. Listo. Continuemos entonces. Profe, a mí, Solange Río, disculpe. Listo, Esa ya te la disculpa. voy a poner. Listo. ¿Alguien más falta? Bueno, continuemos. Entonces terminamos toda la parte de productos veterinarios y vamos a empezar con una generalidad, es algo muy corto, sobre la dermocosmética. Entonces, ¿qué es un producto cosmético? Según las disposiciones del Código Sanitario, se considera producto cosmético a toda preparación destinada a aplicarse externamente en el cuerpo, con la finalidad de embellecerlo, alterar su apariencia física o preservar las condiciones físico-químicas normales de la piel y sus anexos. Entonces, estos productos deben tener una acción exclusivamente local, o en caso de ser absorbidos por el organismo, no deben tener efectos sistémicos, o sea, no cambiar nuestro organismo. Al abordar el tema de los productos cosméticos, es esencial tener en cuenta las siguientes consideraciones, ya que contribuyen a comprender el ámbito de acción de todo tipo de productos. Entonces, miren que nos dicen que los productos cosméticos deben ser solamente de acción local. Es normal que el cuerpo absorba muchos de los principios activos de los excipientes que tengan esas cremas, pero dicen que en caso de que las absorban, no deben alterar o no deben tener efectos en nuestro organismo. Entonces, solamente es un efecto local. Hay una diferencia entre cosmético y dermocosmético. Los productos cosméticos, la acción es más superficial. Ahorita vamos a ver que nuestra piel tiene 3 capas principalmente. Entonces, la acción de un producto cosmético, espera donde la tenemos. Miren que la piel tiene la epidermis, que es la primera capa, tiene la dermis y la hipodermis. La acción de un producto cosmético se queda principalmente en la dermis, entonces es más
superficial, mientras que los dermocosméticos tienen activos que ya están probados científicamente de que sí alteran las propiedades de nuestra piel. Los ingredientes activos en un producto cosmético son muy bajos, entonces su acción no es de pronto tan a largo, no dura tanto y no es tan rápida como un dermocosmética. Entonces, miren, beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los dermocosméticos nos pueden dar un beneficio más rápido y puede durar un poco más durante el tiempo. En los cosméticos los resultados son temporales y no a largo plazo, entonces obtenemos un resultado en ese momento, pero son resultados que no van a durar, sobre todo si no seguimos utilizando el producto. Dice que en la dermocosmética los vehículos son ideales para la adecuada penetración en la piel. El vehículo es lo que utilizamos para que esos ingredientes activos o esos principios activos puedan penetrar. Entonces, mire que los vehículos son ideales para que sí se penetren en la piel. Por lo tanto, su efecto es de pronto un poco más abajo que la superficie, como los cosméticos. En los cosméticos se consigue normalmente en supermercados, en catálogos, en salones de belleza, y los dermocosméticos en farmacia o lugares especializados para la dermocosmética. Entonces, principalmente en cosmético es todo lo que es más superficial, que el resultado es más por un tiempo de uso, mientras que en la dermocosmética ya estamos hablando de algo de que científicamente está comprobado, de que nos va a funcionar y de que penetra un poco más las capas de la piel y el efecto va a más largo plazo. Se utiliza extremadamente en áreas, se utiliza externamente, entonces eso ya lo vimos que es solamente por la parte externa, en áreas como la piel, la parte capilar, puede ser las uñas, los labios, órganos genitales, en los dientes, en membranas mucosas como la cavidad oral, y su principal objetivo puede ser limpiar, puede ser perfumar, puede ser cambiar nuestra apariencia, corregir también, puede proporcionar olores corporales, nos puede ayudar a proteger. Realmente depende pues de a qué esté destinado este producto cosmético. No poseen propiedades terapéuticas. Eso es importante que no lo grabemos y los productos no pueden decir que tienen propiedades terapéuticas, porque no son productos para propiedades terapéuticas, sino que miren que nos lo dice el Código Sanitario, es simplemente, puede ser como para embellecer, para cambiar alguna apariencia, pero no tiene propiedades terapéuticas. Se destinan a un uso masivo, siendo parte de la rutina diaria y permanente. Entonces, a pesar de que vienen dermocosméticos especializados en ciertas áreas, por lo general son productos más masivos de que todas las personas lo pueden usar. No es un producto que viene más especializado como digamos la metformina para los antidiabéticos, el losartán para la presión, sino que se puede usar de forma más masiva. Se pueden aplicar en pieles sanas, es decir, en ausencia de enfermedades cutáneas o sus nexos. Son ampliamente utilizados por millones de personas a diario, incluyen productos cotidianos como jabón, pasta dental, desodorante, champú, bálsamo, crema de afeitar, entre otros. Entonces, la comercialización de productos cosméticos en nuestro país debe estar siempre... esto debe tener una autorización. La autorización sanitaria para estos productos se encuentra bajo el decreto 239 del 2002. Entonces, el decreto de los productos cosméticos es el 239, que es el que regula todo el sistema dentro de nuestro país del control de productos cosméticos. Entonces, ahí está explicado lo que hemos visto para todos los productos, es cómo es su elaboración, cómo se distribuyen, cómo es la venta, está especificado todo referente a productos cosméticos. La piel, entonces, para hablar de productos cosméticos, como estamos diciendo que es de uso externo, principalmente en la piel, nos dicen que la piel es el órgano más grande del cuerpo.
La piel es encargada de protegernos. No solamente actúa como una barrera contra diversas agresiones externas. Entonces, miren que no solamente actúa como defensa contra de pronto productos químicos, el calor, el frío, los rayos ultravioleta, microorganismos, porque nos protegen de que los microorganismos puedan entrar a nuestro cuerpo, sino que también la piel es la comunicación que tenemos de la parte externa con nuestro organismo. No sé si se acuerdan cuando vimos la parte de los tejidos que decía que la piel por sí sola, ella no tenía vasos sanguíneos, la piel absorbe el agua a través de ese transporte pasivo, pero después de algunas capas de la piel empezamos a presentar ya lo que son los vasos, los vasitos, la sangre y todo esto. Entonces la piel por sí, la piel lo que nos hace es facilitar la comunicación de la parte externa con nuestra parte interna y también nos protege. La piel desempeña un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio de fluidos corporales, la regulación térmica y la transmisión de información externa a través del tacto, la presión, la temperatura y receptores de dolor. Además, la piel refleja nuestro estado emocional, manifestándose en sonrojos, palideces, cuando se nos eriza el pelo, emisión de olores también, porque acuérdense que hay unas partes de la piel que producen feromonas. Bueno, la piel tiene 3 capitas, que esto es como lo que debemos nosotros recordar. Tiene la epidermis, que es la capa más externa, que es la que está en contacto con el exterior, la que nosotros estamos tocando. Después de la epidermis viene la dermis, y después de esto, la hipodermis. Después de la hipodermis ya vienen los músculos. Veamos este videito. Ay, no funciona. No sé por qué últimamente no me funcionan los videitos. Espérenme. Pues no nos funcionan, busquémoslo. Tenemos mucho que agradecer a nuestra piel. ¿Están escuchando ahí? Sí, profesora. Listo. Nos protege de los rayos UV, enfría nuestro cuerpo si hace calor y nos mantiene templados si hace frío. Forma una barrera contra intrusos como virus y bacterias. Y a diferencia de la de este hepatito, nuestra piel puede regenerarse. Pero no es solo una cubierta, sino un órgano vivo. Las células madre producen constantemente nuevas células cutáneas, mientras que las viejas mueren y se desprenden. La capa superior de la piel, llamada epidermis, se renueva por completo aproximadamente una vez al mes. La relación de la piel con el sol es compleja. Por un lado, depende de su ayuda, por ejemplo, en la producción de vitamina D3. Por otro lado, los rayos solares pueden provocar la inflamación de las células de la piel y dañar su material genético. Las mutaciones de las células madre en la capa inferior de la epidermis son causa frecuente de cáncer de piel. Unas células especiales llamadas melanocitos ofrecen ayuda al producir melanina. Este pigmento absorbe y dispersa los rayos UV, protegiendo así a las células. El pigmento oscuro eumelanina es especialmente eficaz. Cuanto más produce la piel, más oscura se ve. Debajo de la epidermis se encuentra la dermis. Aquí están las terminaciones nerviosas que registran y transmiten el tacto o el dolor. Los vasos sanguíneos y linfáticos que nutren a las células cutáneas y ayudan a combatir a los invasores
folículos pilosos que producen nuevos pelos, glándulas sebáceas cuya secreción oleosa forma una película protectora y mantiene la piel flexible, y las glándulas sudoríparas. Algunas de ellas segregan olores, pero sobre todo enfrían el cuerpo, produciendo sudor que se evapora de la superficie de la piel. En cambio, el tejido adiposo bajo la dermis proporciona calor, y la energía se almacena en las células grasas, a veces más de lo que nos gustaría. La piel es nuestro órgano más grande, pesado y sorprendentemente elástico. Al fin y al cabo, cambia tanto como el cuerpo que rodea. Listo. Esa es como una introducción a la piel y para que entendamos el tema que viene, que es el de protectores solares. Entonces, ¿qué nos decían de la piel? La piel tiene 3 capas. Por una parte está la epidermis, que la epidermis es la que está más arriba en contacto con el medio externo. Dice que la epidermis tiene un espesor promedio de 0.1 milímetros, es muy pequeño, y en algunas áreas, como las palmas que tienden a ser más gruesas o los piecitos, tiene entre 1 y 2 milímetros. Normalmente está compuesta por 4 capas, que vienen desde el exterior hacia el interior. La capa más hacia afuera es la capa córnea. Después tenemos una capa que es la granulosa o la granular. Cuando tenemos áreas que son muy, muy gruesas, hay una capita en medio de estas 2 que se llama la lúcido, y las áreas que son más delgaditas no tienen esa capita, sino que simplemente tenemos la córnea y luego sigue la granular. Después hay otra capa de células que se llaman las células espinosas, y por último una capa delgada que son la capa basal. Entonces esta es la capita que tiene nuestra piel. En esta parte de afuera está el medio externo, entonces estas son las primeras que encontramos. Y ya sabemos que entre las capas, cuando tenemos una parte de piel más gruesa, tenemos esta intermedia. La dermis, entonces eso que vimos anterior, todo eso es la epidermis. Todo eso es la primera capa. Miren que todo ese montón de células están entre 1 a 2 milímetros. Es una capa muy delgada, pero tiene todas estas otras capitas por conformándola. La dermis, que es la que sigue, entonces es la capa de piel situada bajo la epidermis y firmemente conectada. Entonces todas entre ellas están conectadas. La capa interna de la membrana basal de la epidermis se une con la dermis. Entonces tenemos la última capa, que es la epidermis. Miren esta que vemos acá, y se viene a unir con toda la dermis. Esta capa tiene tejido conjuntivo, tiene ya vasos sanguíneos, tiene glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, tiene nervios. Aquí se empiezan a dar los folículos pilosos, que era lo que veíamos en el video. Y por último tenemos la hipodermis. Entonces la hipodermis ya es el tejido más profundo. La hipodermis es la parte de pronto que es el tejido más grasoso. Dice que es el tejido celular localizado por debajo de la dermis. Está constituido por tejido adiposo. Entonces dice que está inmerso en una malla fibrosa, por lo que según esta disposición se habla de lóbulos adiposos. Entonces esos lóbulos adiposos son principalmente grasita. Entonces es un conjunto de grasitas y tejido conjuntivo. Está llena de vasos sanguíneos también, que es lo que nos empieza a irrigar y que no perdamos de pronto, que no se convierta en un tejido muerto. Esas son las 3 capas que encontramos de nuestra piel. Ahora vamos a hablar entonces algunos productos dermocosméticos que encontramos en farmacia. ¿Cuáles los más comunes a encontrar? Los protectores solares. El protector solar entonces es una herramienta fundamental para proteger la piel de los daños causados por los rayos UV. Los rayos UV son los rayos que nos vienen del sol o que nos vienen del medio externo.
Los rayos UV es una forma de radiación electromagnética emitida por el Sol. Estos rayos son visibles para el ojo humano, pero tienen efectos significativos en la piel y otros materiales. Realmente estos rayos, mire que existen rayos UV, el rayo UV se divide en UVA, en UVB y UVC. Son rayos que nosotros normalmente pues no vemos que están entrando esos rayos, nosotros vemos y sentimos el calor del sol. Pero nuestra piel absorbe todos estos rayos. Entonces existen los rayos UVA. Los rayos UVA penetran la piel de forma más profunda. Entonces los rayos UVA pueden llegar hasta nuestra hipodermis, son responsables de que haya envejecimiento, de que se empiece a desarrollar el cáncer. Los rayos UVA representan aproximadamente el 95% de los rayos UV que entran a la Tierra. Entonces, de esos rayos que nos manda el Sol, miren que el 95% son estos rayos UVA. Estos rayos UVA son los más peligrosos porque son los que están penetrando más adentro de nuestra piel. Entonces, miren que dicen, son los que nos causan envejecimiento más rápido, mientras más nos expongamos a esos rayos UVA, más rápido nos envejecemos y más propensos estamos a sufrir de cáncer. Existen otros rayos que son los UVB. Estos rayos son los que son responsables de pronto de que nos quememos. También pueden contribuir al cáncer de piel, pero no tanto como los rayos UVA porque no penetran tanto. Entonces los rayos UVB, mire que se quedan solamente en la dermis. Los rayos UVB no penetran más allá, entonces el daño que ellos generan no es un daño tan grande. Dice su intensidad varía según la ubicación geográfica y la temporada, siendo más fuertes en verano y en altitudes elevadas. Entonces, en los lugares donde hace más frío, estos rayos UVB nos tienden a quemar más. Nosotros vemos que cuando hace mucho calor nos quemamos mucho, pero cuando vamos a lugares donde hay mucho frío también sufrimos de quemaduras, que no son quemaduras por haber estado en ese sol de pronto caliente, pero son quemaduras en la piel. ¿Por qué? Porque estamos más cerca de esos rayos UVB. Existen otros rayos que casi no nos llegan porque esos rayos son absorbidos por la atmósfera de la Tierra, que son los rayos UVC. Entonces son absorbidos por la atmósfera, no alcanzan a llegar a la Tierra. Entonces, por lo tanto, ¿qué debemos buscar en un protector solar? Que el protector nos cubra de los rayos UVA y lo de los rayos UVB. Porque los rayos UVC pues no van a llegar se supone que no llegan hasta nosotros porque nuestra atmósfera, las capas que tiene nuestra Tierra, se encargan de absorberlos y de que no nos vayan a llegar. Entonces, ¿qué información encontramos en un protector solar? Aparte de que buscamos que tengan protección para los rayos UV, también debemos buscar algo que se llama el SPF. El SPF es el factor de protección solar, o sea, cuánto nos está protegiendo de esos rayos. Entonces nos dicen que el SPF, ese factor de protección solar, es una medida de cuánta protección ofrece un protector solar contra los rayos ultravioleta UVB. Entonces, cuando el SPF, mire que solamente se refieren a los rayos UV, o sea, UVB, a esos rayos que llegan más suaves a la piel. Si un protector solar no especifica que viene para rayos UVA también, significa que ese solamente nos está protegiendo de un solo tipo de rayos. Entonces, el SPF indica la eficiencia del protector solar para prevenir los rayos UVB en la piel, o sea, que no nos quememos tan fácil y nos protege de algunos daños a algunas células. Encontramos esa protección de 6 a 10, es una protección muy baja. De 15 a 25, una protección media, principalmente en cuáles las encontramos, en productos que vienen para el bronceado, porque no nos están protegiendo de todos los rayos, sino
es una protección media y los rayos que nos llegan nos permiten que con la melanina tendamos a cambiar de color. Miren que acuérdense que decía que la melanina es la que nos protege en la piel de cuando nos llegan esos rayos y la melanina lo que hace es ponerse de color cafecito. Entonces ahí es donde empezamos a cambiar nuestro color y empezamos a broncearnos. Cuando encontramos protección de 30 a 50 es una protección alta, pero la mayor protección en protectores solares es cuando encontramos 50 más. 50 más significa que es muy alta, que es la mayor. En algunos países, por ejemplo, no viene 50 más, sino que viene 100, como indicando el 100%. Pero realmente un protector solar con 50 más significa que es la protección más alta que vamos a encontrar. Principalmente, ¿qué hace? Los protectores solares, dependiendo del tipo de protector solar, porque acuérdense que tenemos las pantallas solares o los protectores, los bloqueadores, ellos, algunos, ¿qué hacen? Hacen que esos rayos que absorbimos se transformen y los libera en energía. Y otros lo que hacen es simplemente hacer una pantalla y cuando los rayos no llegan a la piel, ¡pum!, los rechazan. Como si tuviéramos un vidrio. Entonces nos llega un rayo ahí, el vidrio lo rechaza. Principalmente, entonces, ¿qué nos dice el SPF? Acordémonos que el SPF solamente nos habla de la protección contra los rayos UVB. Entonces, ¿qué pasa con los rayos UVA? Tenemos que poner mucho cuidado cuando compramos protectores solares. Espérenme que no tengo aquí, miren. Por ejemplo, en esta imagencita, mire que aquí nos dice que nos protege contra los rayos UVA, UVB. Ya esto otro es como otro tipo de radiaciones, por lo general ningún bloqueador tiene eso. Hay otros bloqueadores que vienen con, dicen UV y traen un circulito. Cuando dicen UV y traen ese circulito, significa que la protección es para UVA y UVB. Entonces ahí ya sabemos que nos está protegiendo, no solamente de quemarnos con el sol, sino también que nos está previniendo que envejezcamos y está previniendo que de pronto vayamos a desarrollar cáncer, porque mire que está abarcando los dos tipos de rayos solares. ¿Qué es entonces el mejor protector que encontramos? Un protector que sea de factor 50 más, si obviamente no queremos broncearnos, 50 más y que diga protección contra UVA y UVB. En los productos cosméticos, no solo en los protectores, encontramos estas figuritas. Estas figuritas nos dicen cuánto podemos utilizar ese producto cosmético después de ser abierto. Entonces, mire, usted abre este producto y después de abrirlo tiene 12 meses para consumírselo. Después de 12 meses, el producto empieza a perder sus propiedades. Esto es algo muy importante, sobre todo en los bloqueadores. Porque acuérdense que los bloqueadores nos van a proteger. Entonces, si hay dos cosas que tenemos que mirar. La fecha de vencimiento y tenemos que mirar cuánto tiempo dura después de abierto. Entonces, digamos que la fecha de vencimiento es al 2026. Pero resulta que desde que abrí este producto ya pasaron más de 12 meses. Después de 12 meses ese producto se empieza a degradar, se empieza a dañar, deja de funcionar. Es lo mismo que cuando utilizamos un medicamento que está vencido. Entonces, podemos estar utilizando ese bloqueador súper bien, pero como ya pasó su tiempo, su periodo, tras haberlo abierto, entonces ya ese bloqueador no nos está protegiendo. Entonces, es muy importante indicarle a los pacientes y también para nosotros cuánto tiempo tiene ese producto después de abierto. Puede salir aquí 24M, puede salir 6M, 2M. Entonces, el numerito que nos salga es los meses que puede durar ese producto una vez abierto. Encontramos muchas variedades de protectores solares. Importantes cuáles, hay unos que dicen water resistant. Entonces, cuando sale este water resistant, significa que su efecto se mantiene tras 40 minutos en el agua. O sea que si no lo echamos, nos metemos al agua, después de 40 minutos tenemos que volver a aplicarnos el protector porque él ya no tiene efecto. Mientras que si dice waterproof, cuando dice waterproof significa que el efecto se mantiene 80 minutos. Entonces dura un poquito más. Ambos son resistentes al agua, pero
La duración del efecto es diferente, entonces 40 minutos, 80 minutos. Si nosotros no nos metemos al agua, si no nos estamos limpiando el protector solar, la idea es que lo estemos cambiando entre 2 a 4 horas. Si es una persona que suda mucho, que lo cambie cada 2 horas. O sea, cada 2 horas no cambiarlo, sino volvérselo a aplicar. Si es una persona que de pronto no suda mucho y que casi no está en exposición al sol, pues cada 4 horas. Pero si nos metemos al agua, entonces debemos tener en cuenta estas características. Ya hay otros bloqueadores que de pronto nos dicen ahí que duran un tiempo más, pero eso ya vendría especificado pues en la leyenda del producto. Lo que yo les decía, entonces hay una diferencia en cómo los bloqueadores nos protegen. Una cosa es tener un protector solar y otra cosa es tener una pantalla solar. Cuando hablamos de pantalla solar son de esos productos que nos aplicamos y por lo general quedamos como más blancos, que nos dan un efecto mimo. Entonces el término pantalla solar se refiere a productos que actúan más como una barrera física en lugar de absorber la radiación. Entonces los protectores solares, cuando llega la radiación a nuestra piel, ellos la absorben y luego la van eliminando, o sea, la transforman para que ya no sea dañina en la piel. Pero lo que hacen las pantallas solares es que cuando esos rayos llegan a la piel, ellos ¡pum!, la eliminan y esos rayos se van hacia otro lado. Reconocemos entonces las pantallas solares porque nos dejan ese efecto mimo, nos dejan la piel más blanca. Ellos están hechas a partir de óxido de zinc o dióxido de titanio, que justamente estos componentes son los que hacen que ellos lo reflejen hacia otro lado. Los productos que son pantalla solar tienden a ser más espesos y a dejarnos entonces ese residuo blanco en la piel. Las pantallas solares protegen contra los rayos UVA y los rayos UVB. Entonces son productos muy buenos, son productos muy eficaces. El único problema que tienen ellos es dejar, pues que como son más espesos, tienden a dejar la carita más blanca. Las pantallas solares son muy buenas para las personas que tienden a tener reacciones alérgicas. Hay personas que son alérgicas a los bloqueadores y que los componentes que traen los bloqueadores tienden a generarles mucha alergia. Las pantallas solares, por tener óxido de zinc y el dióxido de titanio, no generan casi reacciones alérgicas, entonces es una muy buena alternativa. Cubren de forma diferente, pero mire que una pantalla solar cubre de los rayos UVA y los UVB, y si compramos un protector solar que nos diga que nos cubre de las dos y que el factor es de 50, pues vamos a tener la misma efectividad en cuanto al producto. Los protectores, entonces también tenemos protectores solares que dicen oil free. Estas son formulaciones diseñadas especialmente para las personas que son muy propensas a la grasa o al acné. Entonces la textura viene a ser más ligera, no dejan sensación grasosa porque la mayoría de los bloqueadores las hacen de forma más grasosa. Aquí nos dice que miren, no son comedogénicos y libres de aceites. Cuando hablamos de que un producto es no comedogénico, es un producto que no nos produce, que nos ayuda a no producir grasa y a no tener acné. Entonces, miren, bloqueadores en este momento encontramos mucho, entonces encontramos los que son resistentes al agua, encontramos los que son oil free, que son entonces para las personas que están muy propensas a sufrir de acné, entonces porque vienen libres de aceites. También encontramos ahora bloqueadores que vienen especiales para ayudarnos a combatir el envejecimiento. ¿Qué es importante? Independiente. Nos vamos a mirar entonces cuál es el SPF, o sea, cuánto nos está protegiendo de los rayos UVB solamente. Tenemos que mirar que también proteja con los rayos UVA, sobre todo los bloqueadores que usamos todos los días. Porque la idea de usarlo todos los días no es solamente protegernos de las quemaduras, porque vamos a estar trabajando, de pronto vamos a estar más caminando. Entonces, esos protectores que usamos todos los días, lo más importante es que tengan protección UVA también. Mientras que si nos vamos a utilizar de pronto esos bloqueadores, esos protectores que son para irnos a solear, ahí necesitamos más que todo el UVB porque nos va a proteger de las quemaduras. Tenemos entonces los protectores que son pantalla, que esos pantallas lo que les llamamos como que vienen, que son físicos,
En algunos dice protector físico o protector orgánico, y que son los que vienen de óxido de zinc, dióxido de titanio, que son las pantallas solares. Que las pantallas entonces lo que hacen es repeler esos rayos. Y tenemos los protectores que son químicos, que ya vienen de muchos otros componentes, que lo que hacen es absorber esos rayos y que no nos lleguen a la piel y no nos afecten nuestras células. La resistencia, entonces acuérdense que la resistencia es 48 minutos en el agua, dependiendo de la característica que tenga. Y esta leyenda nos va a decir cuánto dura el producto una vez que lo abramos. Vienen muchas texturas en cuanto a los protectores solares. Pueden venir en gel, pueden venir en crema, pueden venir en spray, ya eso pues más viene a decisión del cliente. No cambia estos aspectos, no cambia el factor solar que tiene ni la protección. Entonces puede ser en spray, pero si nos dice que su protección es 30 y contra los rayos UVA y UVB, y el de gel dice lo mismo, pues la protección viene siendo la misma, simplemente es la forma en la que la queremos administrar. Cuando buscamos para personas que tienen la piel muy grasa o propensa al acné, entonces que nos digan que son no comedogénicos o que digan que son oil free o libres de aceite. ¿Hasta aquí alguna preguntita? Yo, profesora, tengo una pregunta. Dime. Yo uso una pantalla solar Simon y dice 50 SP, que es protección UVA y UVB, alta protección en spray, y dice foto estable. ¿Qué significa foto estable? Fotoestable significa que no se daña con la presencia del calor. Ah, ok. Que no se va como alterando. Miren que eso también nos va diciendo de pronto cada cuánto nos lo tenemos que aplicar. No sé si tu bloqueador dice cada cuánto hay que aplicarlo. Lo normal de un bloqueador es que se esté aplicando uno cada 2 o 4 horas dependiendo. Y hay otros así como son fotoestables que tienden a durar un poquito más. Sí, sí, dicen las indicaciones atrás, pero estoy sin lente, así que no puedo verlo. Listo, entonces Pero dice- dependiendo de esas características Profe. va cambiando un uso. Ah, ok. Muchas gracias. Dígame. Profesora, ¿usted pasó la lista? Sí, señora. ¿Ah? Sí, señora. Ay, profe, me puse en asistente, yo no dije presente. Ah, bueno, ¿quién me está hablando? Jacqueline, ¿cierto? Elisa Pérez. Elisa, la historia te la pongo, no te preocupes. Ajá. Gracias, Listo. profe. Con gusto. ¿Alguna otra preguntita en esa parte? Sí, profe, yo, Lisette, Dime. mire, yo soy alérgica al sol y me hicieron una biopsia a la piel, todo eso. No me recuerdo el diagnóstico, pero a mí me dijeron que tenía que usar el protector solar todo el año. Sí. Entonces, la pregunta mía era, ¿cuál será mejor usar el protector solar o el que dice usted que hay? Ay, se me olvidó cómo factor era. El otro que dijo usted que había. A la pantalla. Ah, la pantalla solar. Pues mira, si el protector solar no le da alergia, lo mejor es que use el protector solar. Y más que todo porque lo tienes que usar todo el año. Pero hay personas que son alérgicas al sol y también la pantalla solar les da alergia. Perdón, y el protector solar les da alergia. En esos casos solamente pueden usar la pantalla. El problema de la pantalla es que te da efecto muy blanco, entonces no combina tan bien de pronto como el maquillaje, no es tan fácil para uno salir a la calle. Entonces la idea es utilizar el protector solar, si ese no te da Profesora, alergia. yo uso la pantalla Espérame, Simon. disculpa, dame un Disculpe. segundito, esperemos a ver si la compañera quedó claro o tiene otra duda. Ah, ok. ¿Sí entendiste o tienes alguna otra duda? Sí, sí entendí, pero ese siempre tiene que ser el de 50 o más, ¿cierto? Sí, la verdad es que nosotros todos los días debemos usar protector solar. Salgamos o no salgamos a la calle, porque las lámparas también nos emiten rayos UVA, pues del sol, los vidrios no los absorben, entonces nos puede llegar. Realmente siempre debemos usar protector solar para protegernos de estos rayos porque nosotros no los estamos viendo. Así no está el sol, nosotros no nos damos cuenta cuántos rayos nos están llegando. Entonces, usando un protector,
que de acuerdo a su tipo de piel que use todos los días, en la cara. Ya en el cuerpo es diferente cuando nos vamos a solear. Listo. La otra compañera, ¿qué me iba a decir? Y yo le iba a comentar que yo uso la pantalla de bebé en spray y no deja la piel blanca. Y no es grasosa, de listo. hecho, es Ajá. súper como aguada y se absorbe de inmediato. Es una que viene pequeñita, ¿cierto? O viene Sí. también, sí, Sí, súper pequeñita. bien. Entonces, mira que para la compañera que nos estaba hablando, esa es una muy buena opción. Si de pronto ves que el protector solar normal te genera alergia, porque es que el protector solar tiende a generar mucha alergia, puedes utilizar la pantalla solar. Y mire que la compañera nos está diciendo de una pantalla solar que no deja efecto mimo. Entonces, también se puede utilizar por día a día. Las pantallas solares tienden a generar menos reacciones alérgicas a la piel. Pero tienen la misma protección, pues desde que el otro diga protección UVA y UVB, diríamos que la protección es la misma. ¿Alguna otra pregunta? Listo. No, profe, Dejemos, listo, con gusto. Dejemos aquí el tema, pero la verdad es que nos faltan como 30 minutos para terminar lo que nos falta. La otra clase lo terminamos, entonces la otra clase, no sé si a ustedes les parezca bien, porque es que en la otra clase tendríamos como 40 minuticos de clase. ¿Les parece bien si en la otra clase terminamos este tema y empezamos el siguiente? Sí. ¿O les parece muy fuerte? No, profesora, una pregunta, pero el otro Dime. tema va a tener, o sea, toda la clase con este y el otro van a ser 40 minutos. O sea, la otra es que nos falta muy poquito. Yo les diría que la otra clase terminemos este tema y empezamos para el siguiente. Obviamente lo que empecemos ya no caería en el examen, sino que cae solamente hasta finalizar este módulo. Eso nos podría ayudar a que avancemos un poquito en los temas y no nos vayamos hasta diciembre tan lejos. Ah, ok, está bien. No sé La qué idea, digan, profe. qué piensen. ¿O prefieren que demos solamente los 40 minuticos y la dejemos ahí? No, me No, parece profe. que avancemos. ¿Alguien que no esté de acuerdo? Profe, sí, avance. Listo. Dele, no hay problema. Yo no Pero tengo entonces- problema. Yo voy en la micro, estoy escuchando. No, pero avanzamos en la siguiente clase. Hoy dejémoslo así. ¿O prefieren que terminemos hoy? No, porque igual nos quedaría la prueba pendiente para el lunes, pues, profe. Exacto. Entonces, el lunes terminamos este tema, Entonces, empezamos el lunes otro, pero la prueba quedaría solamente hasta terminar este tema. ¿Listo? O sea, vemos media clase Perfecto. de este tema y media clase del que sigue. Perfecto, profe. Nos vemos entonces el lunes. Listo. Que estén muy bien, una feliz noche. Igual el lunes tenemos prueba, acuérdense. Gracias, profe, que descanse. Hasta el lunes, Listo. profe. Ustedes Hasta Hasta el también lunes, buen fin de descansen. semana. A todos. Gracias.